Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Quiero darles una breve noticia antes de comenzar esta introducción sobre el tema de la gracia irresistible. Recuerda que estamos en las doctrinas de la gracia o los 5 puntos del calvinismo, como algunos podrían llamarles, ¿cierto? Quiero darles la noticia que he vuelto a los podcasts allí en Spotify, así que si estás interesado en escuchar nuevos podcasts, estoy subiendo allí en Spotify una vez por semana aproximadamente algunos nuevos podcasts, o pasando estos videos a audio para subirlos a Spotify. Así que puedes encontrarme en Spotify por el mismo nombre, Presbiteriano Confesional, y escuchar algunos antiguos podcasts que subí ya hace un tiempo. Querido hermano, también si acabas de ingresar a este canal, no sé si te ha bendecido o a lo mejor por la invitación de un hermano, quiero invitarte a que te suscribas un poco más abajo, que también le puedas dar a la campanita que se ve allí para que YouTube te pueda enviar una notificación al momento en que suba un nuevo video. Como también es de costumbre, quiero recomendar, no es que sean patrocinadores del canal para nada, sino en el buen afán, o se podría decir en el buen ánimo, esa es la palabra, en el buen ánimo de poder propagar la teología reformada, la buena lectura, el buen estudio. Quiero invitarte a que sigas a mi hermano de Neuma Literatura. Recuerda, Neuma Literatura, que lo puedes encontrar en Facebook como también en Instagram. Mi hermano trae muy buena literatura reformada, como también mi hermano de Librerías Un Camino o Literatura Un Camino. Como siempre, estaré dejando el link de ellos un poco más abajo. Como dije, estamos en las doctrinas de la gracia. Hoy nos toca sobre la gracia irresistible. Y debo decir que ha sido complicado estos últimos días de estar subiendo videos sobre la doctrina de la gracia, porque han habido hermanos o hermanas que se han estado suscribiendo al canal y se han encontrado con la doctrina reformada y como que se han incomodado un poco, mayormente cuando se habla sobre la elección, cuando se habla sobre el llamado eficaz, que la salvación le compete absolutamente a Dios, a un Dios soberano en el cual creemos. Y he tenido algunos comentarios allí. He estado, si ustedes van a los audios o a los podcasts de la Confesión de Fe de Westminster, que también he estado subiendo al canal, ustedes podrán ver allí algunas discusiones que he tenido con algunos hermanos o hermanas al respecto, porque el evangelicalismo en cierto sentido está bien, se podría decir, y me quiero hacer responsable de lo que voy a decir, porque a lo mejor para algunos es bien fuerte, pero está bien desviado doctrinalmente hoy en día. No se comprende qué es el pecado o el pecado original, no se comprende qué es la depravación total, la necesidad de un salvador, que o sea, que cada ser humano no puede salvarse a sí mismo, que no tiene la capacidad para ir a Dios, y que también necesitamos, como dice la palabra de Dios, a un mediador, quien es Jesucristo, que en sustitución muere en la cruz por nuestros pecados, ¿ok? Y al creer en Él por fe se nos es imputada su justicia y nada tenemos que hacer. Pero eso no significa que debemos andar en una vida de libertinaje, sino que debemos andar en una vida en obediencia a su ley, a sus mandamientos, en santificación. Pero también no tiene que ver con que jamás pequemos, que no somos pecadores. Luchamos con una naturaleza pecaminosa cada día y lucharemos con esta naturaleza pecaminosa hasta nuestros últimos días. Escúchame bien, hasta nuestros últimos días. Y esto lo podemos ver desde el relato de Génesis hasta Apocalipsis. La lucha del ser humano, del creyente, del verdadero creyente con su propia naturaleza. Podemos ver a un Jacob que era un pillo, podemos ver a un David que adulteró y era un hombre conforme al corazón de Dios, y así sucesivamente. Podemos ver a Pablo, que también dice en algún momento: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Es más, vemos más adelante también a Juan hablar y decir, voy a parafrasear lo que él dice, que el que dice que no ha pecado es un mentiroso. O sea, somos pecadores.
El tema es que el verdadero creyente o el cristiano verdadero no pecará deliberadamente, a eso se está refiriendo, sino que posiblemente puede que caiga en pecado, ¿ok? Pero debemos buscar la obediencia y la santificación constantemente. Ojo con eso, sobre la santificación total que muchos llaman, que ya nosotros no pecamos. Le echamos la culpa al diablo, al mundo, pero nosotros no pecamos. Ojo con eso. La vida del creyente verdadero es en constante arrepentimiento. Es como el lucero de la mañana, es una santificación progresiva. No alcanzamos la santificación total en este mundo y por lo tanto debemos descansar también en la obra mediadora de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿ok? Así que, queridos hermanos, este fue como la breve, entre comillas, breve introducción sobre la gracia irresistible, que creo también va a sacar ronchas a varios hermanos, mayormente del lado evangélico. Y aquí hago una separación. Siempre lo he hecho, evangélico-protestante, porque tanto el protestantismo con el evangelicalismo, hablando del protestantismo histórico, tiene varias diferencias que son muy notables. Así que comenzamos este nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional con la gracia irresistible. Bueno, queridos hermanos, comenzamos con la gracia eficaz. ¿Qué es la gracia eficaz? Y qué mejor que ir al Catecismo Menor de Westminster con la pregunta que dice: ¿qué es el llamamiento eficaz? O mejor dicho, la gracia eficaz. Y el Catecismo responde esto. Mira, pon mucha atención. Dice: el llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, mediante la cual, convenciéndonos de nuestro pecado y miseria, alumbrando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade y capacita a abrazar a Jesucristo, quien nos es ofrecido gratuitamente en el Evangelio. Queridos hermanos, este llamamiento eficaz se debe únicamente a la gracia libre y especial de Dios y no a ninguna cosa prevista en el hombre, quien se encuentra completamente pasivo hasta que, siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es hecho capaz de responder a este llamamiento y de abrazar la gracia ofrecida e impartida por dicho llamamiento. Ustedes saben que a mí me ha gustado este último tiempo hablando sobre los 5 puntos del calvinismo, o mejor dicho, las doctrinas de la gracia, citar mucho a Charles Spurgeon, porque Charles Spurgeon es muy claro al enseñar sobre este tema. Así que me gustaría citarlo en este momento también. Cuando dice: ¿qué quiere decir la gracia irresistible? Él dice esto: nosotros sabemos que cuando el Evangelio es predicado en la iglesia, o al aire libre, o a través de la palabra de Dios leída, no todas las personas hacen caso de su llamado, y eso es verdad. Cuando cada uno de nosotros, a lo mejor, no sé si tú lo has hecho, pero yo sí, hemos salido a predicar a las calles, a lo mejor con un megáfono, un parlante, y hemos hecho el llamado. Y cuando hablo del llamado, hablo de predicar la palabra de Dios, de que los hombres vengan a Cristo. No todos vienen, o a veces ninguno viene, ¿cierto? Vamos a seguir con la lectura. Dice: no todas las personas llegan a ser convencidas de sus pecados y de su necesidad de Cristo. Esto explica el hecho de que hay 2 llamamientos. Existe no solo un llamamiento externo, sino también un llamamiento interno. El llamamiento externo puede ser descrito como las palabras del predicador, y este llamamiento, cuando es realizado, puede obrar de diferentes maneras, en decenas de diferentes corazones, produciendo diferentes resultados. Sin embargo, hay una cosa que este llamamiento no puede hacer: no efectuará la obra de salvación en el alma pecadora. Para que una obra de salvación sea forjada en el alma, el llamamiento externo debe ir acompañado por el llamamiento interno del Espíritu Santo de Dios, porque es Él quien convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Esto está en San Juan, capítulo 16, 8. Y esto es verdad. Allí en Romanos dice algo que es muy cierto. Dice que la fe, escúchame bien, que la fe es por el oír
¿El oír qué? La palabra de Dios. Pero el oír esa palabra de Dios tiene que también ir acompañada de ¿qué? De la obra del Espíritu Santo sobre aquel que está oyendo la palabra de Dios. ¿Ok? Es una obra soberana de Dios. Estamos hablando del llamamiento interno. Llamamiento externo, para retroceder, es el llamamiento que se hace al predicar la palabra de Dios. Predicar o evangelizar. El estar predicando a alguien al aire libre o en la congregación la palabra de Dios. Pero el llamamiento interno se refiere a la obra del Espíritu Santo en los corazones de los inconversos. Volvamos a la palabra. Y cuando el Espíritu Santo llama por su gracia a un hombre, a una mujer o a una persona joven, este llamamiento es irresistible. Vuelvo a repetir, es irresistible. Es decir, este llamado no puede ser frustrado porque es la manifestación de la gracia irresistible de Dios. Y aquí vuelvo a repetir lo que dice el catecismo menor de Westminster, que dice que el llamamiento eficaz o el llamamiento interno es la obra del Espíritu de Dios, mediante la cual, convenciéndonos de nuestro pecado y miseria, alumbrando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade y capacita a abrazar a Jesucristo, quien nos es ofrecido gratuitamente en el Evangelio. Para hablar un poco más sobre este tema, voy a citar a Loraine Boettner de su libro La Predestinación. Así que si lo pueden encontrar ese libro, cómprenlo, queridos hermanos. Es muy bueno para aclarar estos temas. Y esto dice así: los méritos de la obediencia y del sufrimiento de Cristo, queridos hermanos, son suficientes, adecuados y ofrecidos gratuitamente a todos los hombres. Pero surge la pregunta: ¿por qué uno se salva y otro se pierde? ¿Por qué razón unos se arrepienten y creen, mientras que otros, con los mismos privilegios externos, rechazan el Evangelio y continúan penitentes y en incredulidad? El calvinista o el reformado sostiene que es Dios quien causa la diferencia entre el uno y el otro. Dios persuade eficazmente a unos a venir a Él, mientras que el arminiano, en cambio, atribuye la diferencia a los hombres mismos. O sea que somos nosotros mismos los que podemos cambiar. Y eso es una falsedad. O sea, la Escritura dice que estamos muertos en delitos y pecados, espiritualmente contrarios a Dios, contrarios a la ley de Dios. No podemos transformarnos a nosotros mismos, ni siquiera tenemos la intención de acercarnos a Dios. Es Dios mismo quien nos busca, es Dios mismo quien transforma nuestros corazones para que podamos conocerle a Él. Es más, Jesucristo mismo dice allí en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y es Dios mismo quien se revela a nosotros a través de su revelación especial. Bueno, como hemos estado hablando sobre la Escritura y otras cosas más, ¿cierto? Pero Jesucristo mismo dice en un momento: nadie puede venir a mí si el Padre no les trajere. ¿Ok? Nadie puede venir a mí. Jesucristo mismo lo dice. El llamamiento eficaz, el llamamiento interno producido por el Espíritu Santo, quien nos convence, quien nos hace ver a nosotros mismos. ¿Y a qué me refiero a esto? Juan Calvino dice esto en la Institución de la Religión Cristiana, que dependemos de dos pensamientos: el conocer a Dios y también conocernos a nosotros mismos. Estoy parafraseando a Calvino. Y esto quiere decir que debemos también conocer nuestra miseria, como dice el Catecismo de Heidelberg. Debemos conocer cuál es nuestra miseria. Y nuestra miseria es que hemos nacido en pecado, de que el representante en el pacto de obras cayó en pecado, y por lo cual Él cayó en pecado. Todos, absolutamente todos, nacemos en pecado y bajo, escúchame bien, bajo la justa ira de Dios. No hay justo ni aún uno. Y Pablo lo dice claramente: no hay quien entienda.
Entonces debemos comprender, querido hermano, amigo, que es el llamamiento interno, el llamamiento eficaz de Dios sobre nuestra vida a través de la predicación de la palabra. Y esto también debemos comprenderlo. El llamamiento eficaz no se efectúa fuera o alejada de la palabra de Dios, sino, como dice Romanos, la fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Nuevamente citando a Loraine Boettner. Recuerda, si encuentras este libro sobre la predestinación, búscalo. Loraine Boettner. Voy a dejar un link por allí, un poco más abajo al terminar este video, para que puedas visualizar cuál es el libro. Dice esto, escúchame bien, querido hermano. Las escrituras enseñan que el hombre en su estado natural está totalmente corrompido y que nunca puede alcanzar la santidad y la felicidad por sus propias fuerzas. El hombre está muerto espiritualmente y si ha de ser salvo tendrá que serlo a través de Cristo. La razón común misma nos dice que si un hombre está tan caído que está en enemistad con Dios, como lo está el hombre en su estado natural, necesita ser librado de tal condición antes de que pueda tener deseo alguno de hacer la voluntad de Dios. Si el pecador ha de desear la salvación a través de Cristo, tiene que recibir primero una nueva disposición. Tiene que nacer de nuevo y de lo alto. Esto está en San Juan capítulo 3 versículo 3, y por esto mismo George Whitefield predicaba uno de sus sermones más repetitivos: os es necesario nacer de nuevo. En el caso del diablo y los demonios, escuchen bien, por ejemplo, es fácil ver cómo sus naturalezas tendrían que ser cambiadas soberanamente si fuesen de ser salvos. Los principios pecaminosos innatos que mueven al hombre caído son de la misma naturaleza, aunque no tan intensos todavía como los que mueven a los ángeles caídos. Si el hombre está muerto en pecado, escucha bien, si el hombre está muerto en pecado, entonces nada menos que el poder sobrenatural y vivificador del Espíritu Santo podrá moverle a hacer aquello que es espiritualmente bueno. Si el hombre pudiese entrar al cielo con su vieja naturaleza, el cielo sería para él como el infierno, ya que estaría en desarmonía con su medio ambiente. El hombre en su estado natural detestaría intensamente el ambiente celestial y se sentiría miserable en la presencia de Dios. Por consiguiente, la obra interna del Espíritu Santo es una necesidad absoluta, llamamiento eficaz, gracia eficaz. Esta enseñanza, queridos hermanos, es sustentada innumerables veces por la palabra de Dios. Por ejemplo, en los siguientes versículos y pasajes, dice así: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Esto lo cité hace un momento atrás. Y yo lo restauraré en el día final. Tú puedes ir a Juan capítulo 6, versículo 44. Aquí nuestro Señor está diciendo simplemente que es imposible que los hombres vengan a Él por sí mismos. El Padre debe traerlos. Otro versículo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. San Juan capítulo 6 versículos 37. Note que son aquellos que el Padre ha dado a Cristo, los elegidos, los que vendrán a Él, y cuando vienen a Él no son echados fuera. Otro versículo: escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Esto está en San Juan capítulo 6, versículo 45. Los hombres pueden oír el llamamiento externo, pero son aquellos que han sido enseñados por el Padre quienes responderán y vendrán a Cristo. Así con Simón Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto está en San Mateo capítulo 16, versículo 15 y 17. Otro versículo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14.
Otro versículo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Y otro versículo más dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Otro versículo más dice esto, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Ciertamente, una ilustración notable de esta enseñanza de la gracia irresistible o llamamiento eficaz es el incidente del cual leemos en Hechos 16. El apóstol Pablo predicaba el evangelio a un grupo de mujeres junto al río, en Filipos, y mientras él estaba hablando, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y escuchen bien, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que decía Pablo. Esto está en Hechos capítulo 16, versículo 14. Pablo, el predicador, habló a los oídos de Lidia, y este es el llamamiento externo. Pero el Señor habló al corazón de ella, y este, escucha bien, es el llamamiento interno de la gracia irresistible. Para hablar un poco sobre los arminianos, o los que creen algo contrario a lo que he estado hablando estos últimos días, los arminianos creen que hombres y mujeres tienen la capacidad de resistir el llamado del Evangelio de Dios, y así lo hacen. Por lo tanto, ellos se oponen diciendo que no puede haber tal doctrina de la gracia irresistible de Dios. Nosotros creemos que hombres y mujeres no solo pueden resistir el Evangelio de Dios, como de hecho lo hacen, sino que también, debido a su naturaleza caída, deben resistir el Evangelio de Dios. Por lo tanto, es necesaria la existencia de una doctrina como la doctrina de la gracia irresistible. En otras palabras, nuestras almas deben ser puestas bajo una influencia más grande que nuestra propia naturaleza, más grande que nuestra resistencia, o de lo contrario, estamos destinados a ser condenados para siempre, puesto que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esto está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Hay tres grandes fuerzas que trabajan en la obra de salvación del hombre, querido hermano. 1, la voluntad del hombre. 2, la voluntad del diablo. Y 3, la voluntad de Dios. ¿Cuál de estas tres fuerzas tendrá la victoria? Aquí nuevamente citando a Charles Spurgeon. Si la voluntad de Dios no resulta victoriosa en este asunto de la salvación, entonces resultará victoriosa la voluntad del diablo, porque él es más fuerte que nosotros. Thomas Watson, un antiguo puritano del siglo XVII, describió el asunto vívidamente en las siguientes palabras: Dios cabalga con fuerza conquistando en el carro de su evangelio. Él conquista el orgullo del corazón y hace que la voluntad la cual se resistía como una fortaleza real contra él, se rinda y doblegue ante su gracia. Y hace sangrar el corazón de piedra. A ver qué dice un poco más acá. Dice, este es un poderoso llamamiento. ¿Por qué dicen que la conversión de un pecador Dios solo persuade moralmente y nada más? Si en la conversión, escúchame bien, querido hermano, Dios solo pudiera persuadir moralmente y nada más, entonces Él no pondría mucho más poder en la salvación de los pecadores de lo que el diablo hace para su destrucción. Queridos hermanos, es Dios quien nos salva, y esto debemos comprenderlo. Dios nos salva completamente. No es que Dios pone un 50% y el ser humano tiene que poner un 50%. La salvación es eficaz. Eficaz. Lo que hizo Jesucristo en la cruz fue eficaz, fue consumado. Ya no necesitamos nada más que hacer. No somos salvos por nuestras propias obras. Volviendo un poco hacia atrás de lo que ya hemos hablado de ciertos puntos. En la gracia eficaz o el llamamiento eficaz debemos comprender que es Dios quien nos llama internamente.
por el poder de su Espíritu Santo y nos convence de nuestro pecado, de nuestra miseria, y nos hace mirar a Cristo, en quien tenemos salvación y vida eterna. Muchos aquí hablarían y se opondrían, por supuesto, defendiendo su libre albedrío. Para hablar un poco sobre el libre albedrío, me cuesta pronunciarlo, muchos dirán que el libre albedrío es violado, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a contestar aquí citando también a Loraine Boettner. Dice así: los opositores de esta doctrina comúnmente la presentan como una en la que los hombres son forzados a creer y a venir a Dios en contra de sus voluntades, como una doctrina que reduce a los hombres al nivel de máquinas en lo que la salvación respecta. Esto es una mera tergiversación de la doctrina, por supuesto. Esto no es lo que los calvinistas o reformados sostienen, y de hecho una exposición completa de la doctrina contradice tal tergiversación. Citaremos la Confesión de Fe de Westminster. Tras declarar que la gracia eficaz que resulta de la conversión es una obra de omnipotencia y que no puede ser frustrada, añade: sin embargo, ocurre de tal manera que el creyente acude a Dios libremente, inclinando Dios su voluntad por su gracia. El poder mediante el cual la obra de regeneración es llevada a cabo no es de una naturaleza externa o compulsiva. La regeneración no viola la libertad del individuo más de lo que la demostración viola el intelecto o la persuasión el corazón. Dios no trata al hombre como si fuese una piedra o un pedazo de palo, ni tampoco le trata como un esclavo, forzándole a buscar la salvación en contra de su voluntad. Dios, querido hermano, ilumina la mente y cambia todos los conceptos erróneos que el pecador abriga sobre Dios, sobre sí mismo y sobre el pecado. Dios envía a su Espíritu y de una manera que redunda eternamente para la enseñanza de su misericordia y gracia, constriñe dulcemente al pecador a rendirse a Él. La persona regenerada comienza a ser guiada por nuevos motivos y deseos, y cosas que antes odiaba, ahora ama y desea. Este cambio no acontece debido a ninguna compulsión externa, sino debido a un nuevo principio de vida creado en el alma y que ahora busca el alimento que solo puede satisfacerla. Y esto es así, queridos hermanos. Hay que tener paciencia, queridos hermanos, para enseñar estos temas. Hay lamentablemente personas o creyentes del lado más evangélico que no comprenden estos temas doctrinales, que han crecido bajo una visión arminiana o semipelagiana, o en algunos casos total y completamente pelagiana, que si estudiáramos un poco más de historia, veríamos o comprenderíamos que estas posturas fueron condenadas como herejía en siglos pasados. Nosotros creemos en un Dios soberano, en un Dios absolutamente soberano. Es Dios quien nos salva, queridos hermanos. Es Dios quien nos salva. Claramente Dios nos llama a vivir en una vida en santificación. Escúchame bien. Una vida en santificación. Debemos ser obedientes a su palabra. Pero también debemos reconocer que aún en nosotros quedan rastros de nuestra naturaleza pecaminosa. Y necesitamos arrepentirnos todos los días de nuestros pecados y buscar gracia de nuestro Dios para poder seguir en este camino. Dios nos ayude a poder comprender su palabra. Hace unos días atrás leía a Sinclair Ferguson y él decía esto: nosotros cuando estudiamos, cuando vamos a la teología, cuando vamos al estudio de las Escrituras, debemos orar esto: Señor, sé tú quien nos enseñe. Y no ir a la Escritura con nuestros preconceptos, con todo nuestro conocimiento que es más humanista que bíblico. Dios nos ayude. Y recuerda, querido hermano, suscribirte un poco más abajo a mi canal y darle a la campanita y también compartir este material si te es de bendición. Así que Dios te bendiga y nos vemos en un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional.